Ya se han producido saqueos de camiones de ayuda en el norte de Gaza por la población desesperada por obtener alimento y forraje para sus animales. Estados Unidos revisó este martes la redacción de un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para respaldar un alto al fuego inmediato en aproximadamente 6 semanas en Gaza, junto con la liberación o con la compromiso de liberación de todos los rehenes. El presidente Joe Biden declaró que estaba en manos ahora de Hamás aceptar o no el acuerdo de alto al fuego, mientras que las conversaciones entre las delegaciones siguen sin señales de avance. Estamos aquí con Ricardo Marzuca, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, para tratar este tema con su mirada experta, tratar más allá de las noticias o los datos que podemos recoger de las agencias informativas, a ver si podemos entender con mayor claridad lo que está pasando. Buenos días, Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Un gusto de participar de este espacio que es muy interesante y siempre estoy atento a lo que se conversa por acá. Así que gracias porque es una oportunidad de poder hacer análisis, de poder conversar más allá de lo que los medios tradicionales nos están, las imágenes y el discurso que nos está dando o no dando, digamos, específicamente, digamos, los medios tradicionales de comunicación. En tu análisis y según la información a la que tú has podido acceder, ¿cuál es el estado de la situación actualmente en Gaza? ¿Cómo lo describirías? Y bueno, para segunda pregunta, si hay alguna posibilidad para la paz. Sí, bueno, la situación es catastrófica. Toda la Organización Mundial de la Salud, Francisca Albanese, que es la relatora especial desde Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, expertos, ¿no es cierto?, médicos que estuvieron en Gaza y que lograron sobrevivir a la masacre, digamos, que ha habido de médicos, intelectuales, educadores, a la destrucción total que está intentando hacer Israel de Gaza. Nos están dando cuenta, digamos, que la situación, si lo vemos desde el punto de vista humanitario, digamos, es crítica total, ¿no? Hay una hambruna, están muriendo mujeres, niños, sobre todo, ¿no es cierto?, por inanición, o sea, ¿no es cierto?, no hay agua, no hay alimento, hay bloqueo israelí efectivo, digamos, o se entorpece al máximo, digamos, la posibilidad de una ayuda que es muy limitada, por lo tanto, digamos, estamos a puertas de una catástrofe eh, humanitaria de grandes proporciones, ¿no? Recordemos que hay además cerca de 2 millones de desplazados, ¿no? Hay específicamente, y entrando a introducir algunos conceptos, ¿no? Hay efectivamente un genocidio en marcha, ¿no? Esto no lo dice solamente la parte palestina, hay intelectuales y historiadores israelíes críticos de Israel que lo han puesto sobre la mesa. Uno de ellos, un experto en temas de holocausto, que es Raz Segal, que trabaja en la Universidad de Stockton, que ha dicho, ¿no es cierto?, de que lo que hay es un genocidio de manual, ¿no? Además de otros expertos en el tema de perpetración de genocidios por parte, digamos, de autores intelectuales europeos. O sea, tenemos un genocidio en marcha. Espacio para la paz lo veo muy complejo. Yo creo que estamos en una situación, ¿no es cierto? Todos han tomado el tema desde el 7 de octubre y el ataque, ¿no es cierto?, de Hamás. Me parece que lo que hay que ponerlo en el contexto. El contexto es am, una violencia estructural que se viene dando por décadas, ¿no es cierto?, en relación a los territorios ocupados por Israel o los territorios palestinos ocupados por Israel, ¿no?, que son aproximadamente el 22% de la Palestina histórica. O sea, Israel desde su creación en 1948 se ha legitimado y se ha apropiado posteriormente, digamos, ocupando territorios que según la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son considerados territorios ocupados, ¿no? Entonces, la situación es crítica, muy crítica en Gaza, la situación es muy compleja en la margen occidental del Jordano, Cisjordania, también hay que decirlo, ¿no? Israel desde el 7 de octubre hasta el día de hoy ha tomado cerca de 7.500 presos, ¿no? El discurso está centrado en los rehenes, ¿no? Pero hay 7.500 presos palestinos, niños, adolescentes, mujeres y adultos, ¿cierto?, solamente desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, además de los más de 20.000 presos que hay,
por décadas, ¿no es cierto?, que están sujetos a detenciones administrativas, no son sometidos a juicio. O sea, Israel está ocupando y colonizando los territorios palestinos. Estamos en un caso de colonización de asentamiento, ¿no? Con una violencia colonial que lo que ha hecho en los medios, si lo podemos decir de alguna manera, ¿no? Podemos apelar aquí a Franz Fanon y los condenados de la tierra, ¿no? Hay un proceso de deshumanización y animalización del otro con el fin, con el objeto de cometer el genocidio al cual estábamos aludiendo en un comienzo. Entonces, hay un proyecto colonial en marcha con el apoyo de Estados Unidos y de las potencias europeas, fundamentalmente porque hay pues aquí podríamos citar ya que acaba de estrenarse la segunda parte de Duna, ¿no? Irnos al cine de repente, la especie, entre comillas, que es el apetito que quieren tomar los Harkonnen, ¿no? Entre comillas, que son los israelíes, es el gas natural que está frente a la costa de Gaza, ¿no? Y la idea, el proyecto colonial y geopolítico apoyado por Estados Unidos es convertir a Israel en el principal proveedor de gas natural a Europa. Y eso significa, O sea, habría un interés, no solo un interés, digamos, identitario, territorial, sino que también interés económico. efectivamente, aquí confluyen, ¿no? Mm. Confluye el interés expansionista y el proyecto etnorracial, digamos, ¿no? Supremacista de Israel, que considera el Estado judío como, ¿no es cierto?, solamente para los judíos, y por lo tanto hay una expulsión sistemática de la población palestina que vive en los territorios palestinos ocupados y dentro de Israel, porque dentro de Israel hay un 20% de población palestina, ¿no? Que son nominados por Israel como árabes israelíes, son ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Ahí tenemos otra variante, digamos, ¿no? Que son los informes contundentes, digamos, ¿no? Que salieron hace algunos años atrás, 2 o 3 años, ¿no? De Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de ONG israelíes como B'Tselem, ¿no es cierto?, que condenan claramente a través de esos informes Israel como un sistema de apartheid, ¿no es cierto?, que comete crímenes de lesa humanidad. Entonces hay un proyecto eh, colonial por parte del sionismo, que es la ideología que ha inspirado la creación del Estado de Israel. Esa es una faceta. Y la otra faceta, digamos, es el proyecto que viene desde los 90 en adelante por parte, ¿no?, desde la invasión norteamericana a Irak, después la segunda invasión en el 2003, que es convertir a Israel en el hegemón, ¿no?, del Próximo Oriente, normalizar las relaciones con los otros estados árabes, que era lo que se estaba intentando hacer en un proceso permanente, y definitivamente eliminar, ¿no es cierto?, la cuestión palestina. Y el interés económico fundamental del gas natural es, ¿no es cierto?, el proyecto de que Israel se apropie del gas natural que está frente a las costas de Gaza. Hay gas natural también frente a las costas israelíes y también hay gas natural frente a las costas del sur del Líbano. Por eso que está tan latente también el conflicto, ¿no es cierto?, en el sur del Líbano, porque, ¿no es cierto?, el actual gobierno israelí pretende efectivamente también apropiarse de una porción del sur del Líbano de manera tal, del proyecto norteamericano, OTAN, entre comillas, y con las potencias europeas, Alemania fundamentalmente también, que hemos visto, ¿no es cierto?, que ha reprimido incluso el enarbolar una bandera palestina, es convertir a Israel en el principal proveedor de gas natural de Europa y por lo tanto suplir, ¿no es cierto?, lo que está en disputa en el caso del gas natural que antes venía de Rusia, ¿no? Por lo tanto, hay un proyecto geopolítico que confluye con un proyecto Económico. supremacista colonial que es el proyecto israelí, ¿no? Ricardo, cuando, bueno, desde a esta distancia y digamos, eh, cuando ocurrió el ataque del 7 de octubre, las imágenes fueron horrorosas, digamos, un ataque indiscriminado contra civiles. Varios de esos civiles eran judíos progresistas, digamos, según las informaciones que hemos Mm. recibido. Eh, y desde entonces Israel defiende su derecho a la autodefensa por ese ataque. ¿Cuál es tu interpretación de esos hechos? Sí, yo creo que bueno, ahí hay varios elementos que poner sobre la mesa, digamos. Yo me voy a tomar de las expresiones que le escuché hace 2 o 3 días ante una audiencia a Judith Butler. No sé si ubica a Judith Butler, ¿no es cierto?, una Sí, teórica que feminista ha estado en Chile y que ha también, estado dictó en en Chile Chile, sí. también, ¿no? Judith Butler decía ante su audiencia que el ataque del 7 de octubre o ella lo consideraba, y yo confluyo con ella, en una acción de resistencia.
¿no? En una acción de resistencia, y que lo que sí debemos someter a debate y a discusión son las características y lo que ocurrió en esa acción de resistencia, ¿no? Y efectivamente, ahí, ¿no? Ahí las informaciones no son tan claras, ¿no? En tanto que crímenes, ¿no es cierto?, puede haber cometido el movimiento Hamas contra población civil, ¿no? Hay que considerar también que toda esa zona de Israel que está frente a la Franja de Gaza es una zona ocupada en algún momento por Israel, donde normalmente los civiles que están ahí son o pertenecen también al ejército israelí, ¿no? Ha habido noticias también, y otra variante, había noticias por parte del diario Haaretz Israel, de israelí, ¿no es cierto?, que es un diario liberal y bastante crítico, donde uno puede también informarse, ¿no?, que parte importante de los civiles que murieron asesinados en ese evento fueron asesinados por las mismas tropas israelíes, ¿no? En el intento por eliminar, digamos, a los combatientes de Hamas que habían ingresado, digamos, al territorio israelí. La versión de Hamas es que fundamentalmente el foco del ataque estuvo centrado en ciertas bases militares israelíes que estaban justamente en esa zona. ¿Ah? Pero efectivamente, al parecer, nos encontramos con excesos cometidos contra población civil. Había un festival, al parecer no consideraron en la logística del ataque, digamos, ese festival, y me parece que uno debe condenar cualquier pérdida de vidas civiles, digamos, en la medida, digamos, en que las acciones no van dirigidas clara No. y estratégicamente contra objetivos militares, ¿no? Que es la crítica que le podemos hacer efectivamente, ¿no? Con las cifras y con lo que estamos viendo en las imágenes, es la crítica que le podemos hacer a Israel, ¿no? Uno escucha a veces en los medios tradicionales, bueno, que jamás es un movimiento terrorista. Bueno, si jamás es un movimiento terrorista y lo vamos a catalogar así, bueno, Israel es de por sí, ¿no es cierto?, un Estado terrorista, ¿no? El crimen indiscriminado de población civil y el intento de genocidio que está en curso en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un análisis eh, considerando todos los Claro, del debate respecto de ese acto, con criterio de un Estado democrático, me imagino, cualquier Estado. Chile, supongamos, imaginemos, ¿no? Hipotéticamente entra un grupo de militares bolivianos, ataca en algún concierto en San Pedro de Atacama a un grupo de personas. ¿Cuál debiera ser la actitud del Estado de Chile? ¿Declararle la guerra a Bolivia y bombardear Claro, Bolivia? que en este caso, la categorización de guerra ya es cuestionable, ¿no? Porque jamás no es un Estado, ¿no? Es un movimiento político de resistencia que podemos hacer la crítica, de las características que tienen los movimientos islamistas, del proceso que ha habido en el mundo árabe, y no solamente en el mundo árabe, de emergencia de movimientos, ¿no es cierto?, el fenómeno denominado Islam político, digamos, Sí. queda para largo, ¿no? Entonces, primero, digamos, Israel no puede apelar a legítima defensa porque las resoluciones de Naciones Unidas, y hay resoluciones de Naciones Unidas al respecto, consideran tanto la margen occidental del Jordán como de Cisjordania, como la Franja de Gaza, como territorio militar ocupado por Israel, ¿no? Bajo control israelí, no es un Estado Claro, autónomo, claro, con ejército. pese a que Israel dice que no, que ellos evacuaron Gaza a principios de los 2000, pero la cárcel es una cárcel abierta, ¿no es cierto? Es una suerte de campo de concentración ocupado y controlado por cielo, por tierra y por mar antes del 7 de octubre, ¿no? Por lo tanto, siendo un territorio ocupado, hay un espacio, ¿no es cierto?, según el derecho internacional, de legítima defensa contra el ocupante, digamos, ¿no? Aquí hay una relación colonizador-colonizado y por lo tanto hay un acto de legítima defensa. Ahora podemos cuestionar, como lo decía Judith Butler, cómo se llevó a cabo Claro. ese acto, digamos, de resistencia y debatir en torno, digamos, a las consecuencias y pérdidas de vidas civiles que se produjo, digamos, en ese contexto. O sea, a mí me parece que apelar, digamos, a la legítima defensa de Israel en ese contexto, aparentemente por el derecho internacional, no es válido, ¿no? Y además, esto es como si en España, de alguna manera, ¿no es cierto?, se hubieran destruido ciertas zonas, ¿ah? Para poder combatir a la ETA, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, Claro. O se hubiera bombardeado el territorio vasco. Israel Claro. debió haber dirigido efectivamente, digamos, sus acciones militares contra los lugares, ¿no es cierto?, donde presuntamente y según la logística, porque manejan muy bien, digamos, y satelitalmente,
son capaces de focalizar los puntos estratégicos donde pueden haber estado las bases de Hamas para haber llevado a cabo acciones puntuales contra, digamos, el movimiento Hamas, pero no la destrucción total de la Franja de Gaza. Y lo han dicho explícitamente, lo dicen explícitamente, ministro, lo dijo explícitamente Netanyahu, lo han dicho explícitamente los ministros, ¿no es cierto?, del gabinete extremista de Israel, como Ben-Gvir, que fue condenado por terrorismo y que no se le dejó ingresar al ejército israelí, y hoy en día es el ministro de Seguridad, digamos. Y otros más que han dicho explícitamente que el objetivo es convertir a Gaza en un territorio inhabitable, ¿no? Y por eso se han destruido los hospitales, las universidades, los centros educativos de la UNRWA, tratando de deslegitimar la UNRWA sin presentar pruebas. Es decir, el objetivo final es la destrucción total de la Franja de Gaza, ¿no? Y eso lo han dicho explícitamente, deshumanizando y animalizando a la población palestina. Lo han dicho, ¿no es cierto?, el ministro de Defensa decía, estamos frente a animales humanos, ¿no? Esto de deshumanizar y animalizar al otro para eliminarlo es propio de los fenómenos y de los movimientos coloniales, digamos, ¿no? Para liberar de conciencia al colonizador, digamos, ¿no? Esto es, no sé, recuerdo en los 90, el territorio de la ex Yugoslavia, Yugoslavia, donde se hablaba de limpieza de étnica. limpieza étnica. Es, Esto es es- es- limpieza étnica, ¿no? Y es una limpieza étnica que viene desde la creación del Estado de Israel en 1948, ¿no? Lo han dicho no solamente los historiadores palestinos, lo dicen los llamados nuevos historiadores israelíes, hay varios ejemplos, ¿no? Ilan Pappé, que escribió, que era profesor de la Universidad de Haifa en Israel, que fue expulsado justamente de la Academia Israelí, ¿no? Este presunto Estado democrático, entre comillas, ¿no? Que fue expulsado por escribir el texto justamente La limpieza étnica en Palestina, ¿no? Hay un grupo de historiadores israelíes críticos, ¿no? Entre ellos Ilan Pappé, Avi Shlaim, Simcha Flapan y otros más, ¿no? Que demostraron que en 1948 Israel premeditadamente destruyó más de 500 aldeas palestinas y que tenían órdenes, ¿no es cierto?, de hacer una limpieza étnica, es decir, ganar la mayor cantidad de territorio con la menor cantidad de población palestina posible, ¿no? En los 2000 hay un sociólogo israelí también, yo cito fuente israelí porque de alguna manera da cuenta de que hay una crítica no solamente desde la intelectualidad y la Claro. historiografía palestina, sino que hay autores dentro de Israel, la gran mayoría de ellos que escriben desde fuera de Israel, que han dado cuenta, digamos, de, bueno, el sociólogo israelí se llama Baruch Kimmerling y escribió para los años 2000, cuando asume Ariel Sharon, ¿no? El ex ministro primero de Defensa y después ministro del Interior israelí, perdón, como primer Ujú. ministro, utilizó una expresión que creo que es muy ad hoc para la situación, ¿no? Utilizó la expresión politicidio, ¿no? Un politicidio que tiene que ver justamente con destruir y eliminar, digamos, la existencia política, cultural, social, económica del pueblo palestino, que es la población originaria que vive en el territorio, de manera tal de imponer, digamos, este proyecto colonial en curso que cuenta con el apoyo de las grandes potencias occidentales, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene el mundo de oponerse? Hemos visto también a través de la prensa de manifestaciones masivas, actos bien, no sé, de alguna manera recuerdan los movimientos civiles en contra de la guerra de Vietnam Sí, que correcto. están ocurriendo en Estados Unidos. Hay una población muy, muy activa, población judía también diciendo en mi nombre, Mm. no en mi nombre, que han hecho protestas, el soldado que se inmoló a lo bonzo frente a la A embajada la de embajada de Estados Unidos en Washington. Washington. Eh, ¿qué, em, qué esperanza o tiene alguna posibilidad el mundo, la sociedad civil, de oponerse o de detener Mm. los ataques? Me imagino que el conflicto político es mucho, pero Es el más alto al complejo, fuego, ¿no? por lo Sí, menos, que sería sí, como sí, sí. Sí, bueno, ahí nuevamente tenemos ahí varios elementos. Yo diría, primero, uno de los más, una de las consecuencias más graves, digamos, ¿no? Es la incapacidad de los organismos internacionales de efectivamente hacer cumplir el derecho internacional, ¿no? De que se permitan y que estemos viendo un genocidio, digamos, en vivo, que es brutal, y que por lo tanto no,
yo diría que las bases del sistema internacional y del derecho internacional se están derrumbando, ¿no? Yo creo que esa es una de las consecuencias más peligrosas, digamos, de lo que está ocurriendo, porque si un Estado como Israel puede destruir y volver a la era premoderna, digamos, expulsar a 2 millones de personas, cometer todos los crímenes de lesa humanidad que el derecho internacional y los derechos humanos prohíben, entonces, bueno, estamos ante una situación grave, ¿no? Eh, el descrédito, ¿no?, de las potencias occidentales. Bueno, Estados Unidos siempre ha actuado, digamos, de alguna manera, lo sabemos, ¿no?, detrás de los discursos de libertad, de democracia, ¿no?, ha intervenido, es larga la lista de intervenciones, digamos, a lo largo pero las potencias europeas que hacían gala, ¿no?, de ser garantes de alguna manera de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, están tremendamente cuestionadas. Y ahí tenemos justamente lo que tú apuntabas, digamos, que es la emergencia de la sociedad civil, ¿no? De un fuerte movimiento también de judíos antisionistas, ¿no? Porque de alguna manera lo que pretende hacer Israel es homologar eh, las críticas a las prácticas del Estado de Israel como como antisemitismo. antisemitismo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es tremendamente interesante la emergencia, lo vimos en Nueva York, Mm. tomándose lugares estratégicos, digamos, de estaciones y otros lugares, de manifestaciones no pequeñas, sino masivas de judíos que efectivamente claman, reclaman, digamos, y proclaman en mi nombre no, ¿no? Y eso da cuenta, digamos, abre ventanas de esperanza. Me parece que la presión de las sociedades civiles sobre sus gobernantes es clave, ¿no? Porque de alguna manera, a la hora de los que hubo, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, Necesitan los votos. necesitan los votos, ¿no? Y como necesitan los votos, efectivamente ya comienzan, digamos, hemos visto cambios en los discursos de algunos políticos europeos. Me parece interesante la postura que se ha manifestado ahora en los últimos días de España y de Brasil, ¿no es cierto?, haciendo un llamado urgente, digamos, del fin de los ataques. Es tremendamente interesante también la presentación de Sudáfrica, digamos, a la Corte Internacional de Justicia. Hoy en día Sudáfrica está pidiendo con urgencia, digamos, que la Corte Internacional de Justicia tome medidas urgentes con respecto a la hambruna y el genocidio ya total que puede ocurrir en Gaza. Entonces, yo diría que todos esos elementos abren ventanas de mucha preocupación por el desmoronamiento del sistema internacional, el hecho de que lo obsoleto que ha quedado en evidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de ese funcionamiento, donde cuando basta el veto de Basta la Estados presión de Unidos, uno, claro. ¿no? O en el caso de, bueno, la invasión rusa a Ucrania, bastaba el veto ruso, digamos, ¿no? Para eso. Entonces, yo creo que tienen que haber cambios importantes en las instituciones del sistema internacional para hacer valer el derecho, porque si no, estamos entrando a una época donde cualquier cosa puede ocurrir, digamos, y donde todos se sienten con carta blanca para perpetrar crímenes, asesinatos. Yo creo que y lo que ha quedado muy en latente también es el doble estándar, ¿no? Yo diría que hemos visto como en los inicios de la invasión rusa a Ucrania fueron inmediatamente eliminados de las instituciones culturales, eh, deportivas, boicot económico, etcétera, digamos, ¿no? Y en el caso palestino, pese a que Israel viola flagrantemente el derecho internacional por décadas, ¿no? Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por décadas. Mediante, claro. Y bueno, no hay sanciones, no hay ningún tipo de presión, ¿no? Y eso significa carta blanca para que Israel siga haciendo lo que está haciendo. Entonces, bueno, tenemos varias cosas en la balanza. Yo creo que la situación en Gaza está llegando a tal punto límite que efectivamente, digamos, es de esperar que a lo menos se negocie, digamos, en el corto plazo un alto al fuego. Viene el mes de Ramadán, digamos, a partir de ahora creo que el 10 de marzo, y posiblemente, digamos, va a haber presión de las potencias internacionales para que a lo menos haya un alto al fuego, digamos, de algunas semanas. Pero me parece que esto eh, viene con un proceso muy complejo, digamos, para los próximos 2 o 3 años. El historiador Ilan Pappé, israelí antisionista, ¿no?, que cree en la creación de un solo Estado, que da lo mismo como se llame, Claro. donde todos tengan los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no es cierto? Un Estado efectivamente democrático, ¿no? Ha dicho que, leí en algunas declaraciones de él, donde tenemos
esta situación grave por varios meses, pero creo que en los próximos 2 o 3 años estamos ante el proceso final del proyecto sionista, que es efectivamente apropiarse de la totalidad de Palestina y consolidar, digamos, el proyecto colonial. Hay que recordar un elemento que no lo pusimos sobre la mesa, que en septiembre, antes del 7 de octubre, ¿no es cierto?, el primer ministro israelí Netanyahu fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Y mostró el mapa, están las imágenes en Naciones Unidas, ¿no? El mapa de Israel con la totalidad de los territorios palestinos ocupados integrados al Estado de Israel. Por lo tanto, el que hace la amenaza violenta, ¿no?, de que efectivamente el proyecto inmediato era apropiarse de la totalidad de Palestina, fue el primer ministro israelí Netanyahu. No solamente mostró el mapa de Israel completo, ¿no es cierto?, apropiándose de los territorios palestinos ocupados, sino que mostró un mapa del Próximo Oriente y comenzó a hablar, ¿no es cierto?, en esa asamblea de el nuevo orden regional para el Medio Oriente, donde Israel, justamente el proyecto que yo te decía al comienzo, Israel se convierte en el En el, hegemón, sí, ¿no? Está el proyecto de abrir un nuevo canal por el Mar Rojo, digamos, obviando o superando, digamos, lo que es actualmente el canal de Suez, lo que facilitaría y acortaría, digamos, el movimiento de los barcos petroleros. O sea, hay todo un proyecto geopolítico que tiene que ver con convertir a Israel como el hegemón dominante, abrir relaciones con todos los estados árabes, que los provea de la tecnología armamentística y tecnológica, digamos, que usa Israel justamente para hacer esto que llamamos de alguna manera peace watching, ¿no? Esta limpieza de etnia, imagen que hace sí. permanentemente. Eh, por último, ¿qué te parece la medida adoptada por Chile de em, desinvitar a Israel de la FIDAE? No, a mí me parece muy apropiada, digamos, ¿no? Yo creo que tienen que haber, bueno, hay otros países latinoamericanos que han tomado medidas bastante más radicales, más definitorias, más claras, digamos, más contundentes con respecto a efectivamente Israel tiene que darse cuenta, digamos, que no puede actuar con absoluta impunidad. Entonces me parece que la medida del gobierno chileno es un síntoma, es un avance importante, ¿no? No ha llegado al límite de cortar las relaciones con Israel, pero me parece que el presidente Boric desde que estalló la crisis, incluso antes, ha mostrado claridad con respecto ha recibido muchas críticas. Me parece que lo que está haciendo es ser coherente con lo que ha sido la política de Estado de Chile frente al derecho internacional, frente al respeto a los derechos humanos, frente a una larga tradición, digamos, de la posición de Chile frente a la cuestión palestino-israelí, que es la solución de dos estados con la convivencia y coexistencia, digamos, tanto del Estado de Israel con un Estado palestino que Israel se niega a aceptar. Netanyahu lo ha dicho explícitamente, pese a que ese Estado palestino se crearía en la Franja de Gaza y en la margen occidental del Jordán, que constituyen el 22% de la Palestina histórica, ¿no? Por lo tanto, estamos ante la clara evidencia que Israel no se conforma, ¿no?, con el 78%, sino que quiere la torta completa. Completo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y espero poderte invitar en una siguiente ocasión. Ojalá no tengas razón y que tengamos esto por 3 años más, pero probablemente vamos a requerir tus conocimientos. Muchas No, gracias. encantado. Gracias por la invitación, Alejandro. Felicitaciones por el programa. Muy Gracias. amable.